Queridos hermanos, aqui seu servidor, pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus hermanos, sobre como preparar um povo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia da ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, seus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Muy bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor y empezamos ya una serie hoy temprano sobre la importancia, el propósito, el objetivo de la reforma pro salud y de la obra médico-misionera. Pero mis hermanos, yo estaba mencionando temprano de que estes temas usted no va a encontrar en cualquier lugar. Por eso es muy importante, hermanos, saber dónde congregamos. Porque si usted va a una iglesia que apenas está ahí 2 horas, gloria, aleluya, y va a la casa y no sabe nada, pues usted no se edifica. Y ahora, mis hermanos, como dice Amós 4:12, el pueblo de Dios tiene que prepararse. ¿Qué tal si llegara el diluvio, Noé no tuviera un barco, un arca? ¿Dónde iría con su familia? ¿Dónde estarían los animales? Serían todos destruidos. Por tanto, mis hermanos, ahora si vamos a una iglesia que apenas predica, pero no hay obra de preparación, vamos a estar igualito que cualquiera de la calle si no nos preparamos. ¿Están conmigo? Prepárate, oh Israel, para encontrarte con tu Dios. Ahora usted va a la tienda, hay comida. Ahora usted va a la casa, ahí está la renta, puede dormir hoy a la noche tranquilo. Ahora usted puede comprar un carro, puede poner gasolina, no pasa nada. Usted tiene todo, y tiene lujo, y tiene la casa, y tiene el trabajo. Pero poco tiempo usted no va a tener dónde dormir, qué comer, cómo abastecer el carro. Y ahora le hago una pregunta: ¿a dónde va? Número 2, ¿con quién va? Entonces, mis hermanos, estamos caminando a pasos largos para una crisis como nunca ha habido desde que hay hombre en la tierra. Y dice el libro de Apocalipsis que vamos a ser limitados de comprar y vender. Por tanto, ahora usted tiene que buscar una iglesia, una denominación o un lugar de reunión donde te van a enseñar cada semana los pasos que usted tiene que dar para que cuando rompa otra vez la crisis, como pasó en enero de este año, usted sepa qué hacer, usted tenga que comer, usted tenga como ayudar a otros también, porque uno solamente piensa, ¿quién me va a ayudar? Pero yo pienso, hermanos, ¿cómo yo puedo ayudar a otros? ¿Decimos amén? Es diferente. Todos queremos ser ayudados, que alguien me ayude. No, Dios te llama para que usted ajude a outros. Que interessante esto. Mira, hoy voy a hablar, hermanos, de 2 cosas, porque quedó pendiente del primeiro tema que não terminei, sobre la reforma pro salud y la obra médico-misionera. Pero hay algo en este libro, aquí, hermanos, del libro Eventos de los Últimos Días, a la página 122, que dice así. Es el capítulo que habla de las ciudades, 122 la página. Dice: a medida que transcurre el tiempo, 122, a medida que transcurre el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Porque usted va a estar despreparado. Hermanos, nadie lee esos libros. Al primer culto yo le di la ¿cómo se dice? La bibliografía, se dice, ¿no? Tengo vários livros. Mira, hermanos, la história de la escuela Madison e del por qué la perdimos, Vance Ferrell. Se usted lee este livro, cambiou sua vida. Se usted se atreve a ler este librito, chiquito, mira, un panfleto, un folleto, pero si usted lee este libro, cambió su vida. Hermanos, claro que no estoy desconsiderando el libro Evangelismo, Evento de los Últimos Días, pues un montón de libros buenos. Mira este,
Estudios em Educação Cristiana de Sutherland. Estudios em Educação Cristiana. Está em espanhol, mira. E este homem, mis hermanos, é um tremendo escritor, porque ele conviviu com a hermana White. Mira a escola Madison, de la hermana White, la escola Madison. ¿Quién de nosotros ya escuchó sobre este libro? Hermanos, hay un montón. Hay un otro también de la ciudad a la vida rural. ¡Wow! Es del nieto de la hermana White. No lo tengo aquí, me olvidé de agarrar. Son muchos libritos, son pequeños. También, claro, de la ciudad al campo. Esos libros, hermanos, tenemos que ahora devorarlos. Este que tengo a la mano aquí se llama El Evangelismo. Entonces, mis hermanos, ahora miren la cita. Y ahora tiene razón de por qué debemos leer tantos libros. Dice: a medida que transcurre el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Eventos de los últimos días, página 122. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con hijos, deberían planear salir de las ciudades. Miren la palabra, hermanos. La palabra dice planear. No es así a la carrera. Ay, alguien predicó un sermón, ahí voy corriendo al campo. No, eso no es planear. Planear, hermanos, es cuando nos sentamos y nos organizamos. Ahora miren, escuchen esto, hermanos. Yo estoy muy triste. Hay un montón de hermanos ahora, y aquí también, están agarrados de predicadores en internet que hablan del Papa. ¿Dónde el Papa está? Al baño, se va al Papa y ahí dice: el fin del mundo, el Papa fue al baño. Hermanos, no estoy en contra de conocer la profecía. Debemos estudiar Daniel, el Apocalipsis, hay que estudiar la Biblia. Pero eso no me va a preparar nada para la hora final. Pues el Papa está haciendo la obra de él tiene que hacer porque está escrito, así es. Pero yo tengo que hacer mi obra, que es obedecer las instrucciones y prepararme a mí y a mi familia para lo que viene. ¿Están conmigo? Yo no estoy en contra de la profecía, que estoy hablando mal, que otros están hablando cada vez que el Papa se mueve, que están predicando. No estoy en contra. Pero esta obra no es la obra de preparación. La obra de preparación ahora, mis hermanos, es una obra individual que Dios quiere cumplir a través de nosotros. Y este tema de ahora va a ser el tema más fuerte. El de la primera hora fue de preparación, porque ahora quiero dar la parte más sustancial del tema. Entonces, mis hermanos, dice así: planear salir de las ciudades. Le hago una pregunta: ¿esta cita es referente antes o después del decreto dominical? Claro, la lógica. Después del decreto dominical no hay que planear nada, hermanos. Eso ya es como dice el libro de Génesis 19, 17. Escápate por tu vida, no mires para atrás. Ya no hay que planear nada. Usted no va a comprar nada, ni te van a vender nada. Usted ni salario no tiene. Entonces, hermanos, tenemos que conocer bien los tiempos. Estamos a pasos largos al cierre de la gracia. Pero antes que cierre la gracia, van a acontecer varias cosas. Esta luz, mis hermanos, no es para San Pedro, San Pablo, para Noé, para Moisés. Esta luz que estamos recibiendo ahora es únicamente para nosotros. ¿Están conmigo? Claro, nunca hubo esto lo que va a haber ahora. Entonces tenemos que conocer bien la palabra del Señor. Planear salir de las ciudades. Ese es tranquilo, mirar bien la tierra que tiene agua. Si la tierra produce frutales, vegetales. Eso es planear. Pues si va a comprar un trator o va a hacer un huerto más sencillo. Hermanos, entonces eso es planear. Tomar un curso de agricultura orgánica, comprar las plantas medicinales o pedir, porque mucha gente nos da las plantas, las mudas, ¿no? Y tener un huerto medicinal, ahí colocar las hierbas, los frutales, los vegetales, todo lo que vamos a ocupar para abrir la escuela, para abrir el sanatorio, ¿no? ¿Cómo vamos a abrir un sanatorio si no tenemos cebolla, ajo, limón, todo eso? ¿Y cómo vamos a abrir los tratamientos naturales si no tenemos los productos para hacer los jugos, los enemas, todos los tratamientos naturales? Todo eso, hermanos, mira, tenemos que hacerlo ahora. Aprender todo esto ahora. Por eso si ahora nomás estamos mirando dónde anda el Papa, pues no vamos a aprender nada de lo que Dios nos ha mandado.
Entonces, mis hermanos, dice, planear salir de la ciudad es una obra de preparación. Planear es una obra de preparación, pero no termina la cita. Voy a seguir leyendo, dice ahora. Donde parei, durante anos hemos recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, especialmente as famílias com hijos, deveriam planear sair de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Muitos tendrán que trabalhar laboriosamente para ajudar a abrir el camino. Eventos de los últimos días. Página 122. Muitos vamos ter que fazer ¿qué? Trabalhar ¿qué? Que es laboriosamente. Fuerte. Es trabalhar sudando, abrir el camino. ¿Están comigo, hermanos? Esto es lo que ahora debemos escuchar. Lo que debemos hacer. ¿Usted cree que ahora debemos sentarnos otra vez que nos abrieron la iglesia aquí? Sentarnos aquí y quedar 1000 años aquí escuchando un predicador cada sábado? No, ahora, hermanos, nos toca mover rápido, porque la puerta vai cerrar pior que cerrou este ano 2020, e quando já venga a crise vai ser terrível, hermanos. Então, miren, há uma obra muito grande, pero vamos a la palavra, porque não me gusta empezar leyendo el Espírito de Profecía, que la hermana White disse sempre que devemos ler a Bíblia. Vamos a la palavra em Apocalipse. Mira lo que dice el capítulo 12 de Apocalipse. E vamos empezar a ler o versículo 15, antes de ler o versículo 16, porque o que quero é o versículo 16, pero vou ler primeiro o versículo 15. Apocalipse capítulo 2, versículo 15. E la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, que es que arrojó agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Hermanos, eu não sou um pescado, pero eu não tenho medo del agua, porque eu cresci dentro da água. Quando eu estava em Amazonas, eu pues allá estava feliz porque há muita água, pero agora estamos mirando algumas tierras em Pará, Belém. Hermanos, allá uno não anda com um carro, allá uno tem um barco. É um barco, assim é, uma lancha. Bueno, quem tem mais dinheiro compra motor, pero a maioria que é pobre está al remo, não? E então uno pues aprende a remar e assim anda. E um dia fui a nadar com o grupo de colportores, estava colportando, eu fui líder de colportaje. Muitos de vocês que apenas se bautizaram nem sabem o que é esta palavra, colportaje, mas colportar é vender livros. Então, eu vendia o conflito de los siglos, vendia livros de saúde, esse é colportar. Então, tinha um equipo que eu administrava de 30 e havia muchachas e muchachos. Então salimos um dia, um domingo, a descansar com eles a um rio. E o rio, hermanos, era tremendamente forte, a corredera. E minha irmã, que cresceu, a irmã depois de mim, eu tenho 4 irmãos, eu sou o maior, e a segunda depois de mim, estava comigo em el equipo, colportando. E então eu le mencionei a minha irmã, a ver, vamos nós outros, porque eu sei que minha irmã sabe nadar, e eu também. A ver se sale bem, porque a vezes há corredera e a água como rala para abaixo e é peligroso, não? E a vezes há colportores ou muchachos que não sabem nadar e se podem morir. E em IAE, que é o Instituto de Adventista de Ensino em São Paulo, um muchacho que estava para graduar-se esta tarde de sábado, era a fiesta. E vindo toda a família, era sua graduação, era uma fiesta, hermanos. Pero depois del culto divino, depois de comer, ele saiu com alguns colegas a comemorar aí um lago, e ele não sabia nadar, e o muchacho caiu del barquito aí, um lago chiquito, e se morreu ahogado. Então, uno tem que cuidar, quando está em equipo, cuidar de los que não sabem nadar. E ele ia ser pastor, e nem se graduou, porque morreu este mesmo dia sábado aí, à la tarde. Então, muitos não sabem nadar, tem que cuidar de los que não sabem nadar. Então eu falei a minha irmã assim, vamos a aventurar-nos, porque era uma corredera forte, e minha irmã pues sabe nadar muito bem, e se aventurou e se foi, e eu la mirei que não dominava nada, ela sabia nadar muito bem, pero o água la atrapou, hermanos, e se foi, e eu le gritei, porque já se ia rápido na corredera, na água violenta, eu falei,
déjate llevar y nada para abajo, pero para el lado de la orilla. Y ella lo hizo, y se fue para el otro lado, y yo lo hice lo mismo para buscarla. Hermanos, dice la Biblia que Satanás también quiere ponernos en problemas, quiere destruirnos, y nos envía un río. Esta semana, hermanos, en Honduras, Guatemala, ustedes miraron el huracán que hubo, ¿no? Si esto se destruyó, hermanos, pero gran cantidad de viviendas y plantaciones, de todo, pobre de la gente, perdió muchas cosas, ¿no? Aquí un hermano que tenía ya su casita allá y perdió todo, ¿no? El agua se lo destruyó todo. Hermanos, dice que Satanás arrojó de su boca tras la mujer. ¿Quién es la mujer? Es la iglesia, el pueblo de Dios, como un río para arrastrarla. Hermanos, lo que viene ahora, hermanos, no es una broma. Si usted ya se asustó un poco con lo que vino ahora 2020, espérate, porque al año que entra, mi hermano, o quién sabe hasta el mes, ahora que está por delante, noviembre, diciembre, vienen cosas peores. Algunos están asustados hoy por el resultado de la votación ahí, de las elecciones, y esto dice clarito en Marcos 13:8, que habrá, hermanos, tumultos, habrá contiendas, quiebra, porque ahí sale la gente buena, pero sale la gente mala, empieza a atacar a los demás, robar a los demás, quebrar los vidrios, las puertas. Esto, mis hermanos, es lo que la Biblia describe como el escenario de las ciudades. Por eso, mis hermanos, ahora debemos buscar predicadores que nos enseñen cómo salir, hermanos, de todas las desgracias que están por venir. Por eso el versículo 16 dice así: en este contexto, cuando viene un río para destruirnos, una corredera tremenda, no hay manera. Usted dice, no, pues yo sé nadar. No, mi hermano, cuando venga esta fuerza, la violencia del agua, de nada sirve nadar. Tiene que apenas salir del medio de la desgracia. Dice el versículo 16, Apocalipsis 12, versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra ayudó a la mujer. Hermanos, la tierra aquí significa un lugar que está en contraste con el río. La tierra es la parte habitable, pero desértica. La tierra, mis hermanos, significa un lugar aislado, donde no hay gente. La tierra significa, mis hermanos, que es el plan para la hora final. La tierra ayudó a la mujer, dice ahí, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra en contra del resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí no solamente tiene teología, hermanos, aquí también tiene una obra de preparación. ¿Cómo podemos salir adelante de la crisis final? Hoy a la mañana estuvimos estudiando sobre la importancia de la reforma pro salud y de la obra médico-misionera. Y mis hermanos, no llegué a terminar porque hay mucha luz, hay demasiada información. Empezamos a mirar, mis hermanos, que Dios quiere enviar el Espíritu Santo, pero la iglesia no está preparada. Y por tanto, mis hermanos, el enemigo está trabajando para poner una traba para impedir la lluvia tardía. Y leemos varias citas, mis hermanos, que la traba es el orgullo, ¿no? El egoísmo y también, hermanos, el apetito pervertido. En cuanto no hay una reforma, no va a venir el reavivamiento. ¿Están conmigo? La reforma, mis hermanos, ella tiene que ser como la llave para abrir el reavivamiento, porque Dios solamente va a enviar el agua del cielo, como dice Zacarías 10:1, agua abundante, cuando Él encuentre un vaso limpio. Dios no va a derramar agua limpia en un vaso sucio, contaminado. ¿Están conmigo? Hay que limpiarnos, purificarnos, pedir que Dios nos perdone nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, esta obra es una obra doble. Leemos la primera parte, no voy a leer otra vez, pero usted puede ver el primer sermón que está grabado, estamos grabando este también, donde que leí en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 91, que Dios ha dado la reforma pro salud con dos propósitos bien definidos: aliviar los sufrimientos del mundo y a la vez purificar su iglesia.
Estivemos estudiando, hermanos, que a Reforma Pro Salud tem propósito espiritual, tem propósito de santificação, tem propósito também de limpeza e tem propósito escatológico. Esta parte nem me alcançou porque pues o tempo se me terminou e eu não posso passar dela hora porque há 2 cultos, então eu tenho que ser fiel ao reloj. Pero dice assim, hermanos, este librito, Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 222, dice así, 222. Satanás sabe muy bien, hermanos, esta doctrina, conoce muy bien, por eso él no quiere que leamos esos libros. Yo estoy implorando a la iglesia, lean este libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, los 3 primeros capítulos. Estoy rogando, hermanos, su vida va a cambiar cuando usted lea, porque ahí habla de la relación de la Reforma Pro Salud con la espiritualidad, la relación de la Reforma Pro Salud con el mensaje del tercer ángel. Los hermanos de verdad presente debemos conocer la importancia completa de la Reforma Pro Salud. En el mundo, en Babilonia, la Reforma Pro Salud, hermanos, es apenas para tener una piel bonita, apenas para quitarle un dolorcito, pero para el plan de Dios hay otro propósito mayor. Dice así, que va a haber una gran apostasía. ¿Y por qué? Porque la gente no abraza la Reforma Pro Salud. Página 229, es el párrafo 115. Existe, estoy leyendo aquí, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 229 o párrafo 115, que es, perdón, 315 el párrafo. Existe una clase numerosa, mira la palabra, hermanos, una clase numerosa que rechazará cualquier movimiento de reforma, por razonable que sea. Aunque la Organización Mundial de la Salud dice que carne causa cáncer, pero no dejan la carne, no abandonan los hábitos impropios y dice que rechazarán cualquier movimiento de reforma, por razonable que sea, si es que imponen restricciones del apetito, consultan el gusto en vez de la razón y las leyes de la salud. Esta clase se opondrá a todos los que dejan la senda trillada del hábito y prefieren defender la reforma, y los tildará de radicales si ellos insisten en llevar tal conducta consecuente. Pero nadie debe permitir que la oposición ni el ridículo los desvíen de la obra de reforma, ni que se hagan considerar con ligereza el que está dominado por el espíritu que animaba a Daniel. No será estrecho ni orgulloso, sino que será firme y decidido en favor de lo recto en todo su trato, ya sea con los hermanos o con otros. No se desviará de los buenos principios. Hermanos, miren, yo fui a un lugar lejos, ser pastor por primera vez. Era la floresta amazónica. Y allá, hermanos, construimos una iglesia en el primer año, porque los hermanos tenían mucho dinero. En Brasil, Amazonas. La gente era pobre, pero iba al garimpo, a la tierra, encontraba oro. Hay hermanos que encontraban así pepitas de oro grandotas y traían el diezmo. En un año construimos una iglesia para 400 miembros, como esta aquí más o menos. Grande, grande, grande. Gloria a Dios, qué bonito. Nueva la iglesia. Y hermanos, yo estaba tan feliz. Pero llenaba la iglesia, daba campaña, llenaba la iglesia. Entonces, un sábado, pues yo apenas primer año estaba conociendo la gente, ¿no? Yo estaba lá atrás, porque había terminado el culto y la iglesia llena, llena, llena. Y la gente iba saliendo y allá todos pues quieren abrazar y agarrar de la mano del pastor. Y yo, feliz sábado, feliz sábado, feliz sábado, Dios lo bendiga. Y la gente iba saliendo, había terminado el culto. Y ahora una hermana se paró y agarró mi mano y no salía, pues y la gente pues quería salir y la hermana ahí trabada. Entonces me dijo así, pastor, me gustó mucho su tema y quiero decirle, yo era vegana. Y entonces yo miraba la fila ahí de gente, pero le pregunté, ¿era? ¿Y por qué ya no? No, porque después vino un pastor y dijo que eso era para Estados Unidos y que aquí no se puede ser vegano, y empezó a hablar así. Ya no, ahora sigo comiendo mi pollo loco. Hermanos, muchos abandonan los principios por cualquier persona que le habla.
Hay gente que es reformador apenas en la iglesia y va a la casa y allá la familia no es de la iglesia, allá ya está tomando su café, su soda, comiendo su pollo loco, su pescado loco y ahora abandona los principios. Por eso, mis hermanos, aquí dice claramente de que debemos ahora venir a la luz y sermos fieles, como quien dijo aquí, como el profeta Daniel. ¿Usted cree que Daniel así era como el viento para acá y para allá, una hora un poquito cristiano, un poquito pagano, porque estaba en Babilonia? No, mis hermanos, dice este libro, Consejo sobre el régimen alimenticio, que Daniel era estrictamente temperante. ¿Qué es ser estrictamente temperante? ¿Es ser fanático? Daniel era un fanático, hablen conmigo. ¿Era Daniel fanático o era un fiel siervo del Altísimo? ¿Ya miraron la diferencia? Fanático es aquel que es un poquito y otro poquito ya no. La Reforma Pro Salud, hermanos, tiene una obra para hacer ahora tremenda por el remanente al tiempo del fin. Y la obra de Reforma Pro Salud está agarrada, hermanos, está completamente amarrada de la obra médico-misionera, la verdadera obra médico-misionera. Entonces, mis hermanos, lo primero que Dios quiere ayudar es su pueblo, sus hijos. ¿Cómo usted va a ayudar a otro allá afuera si usted mismo no disfruta la bendición del Señor? Hermanos, cuando venimos de Babilonia, ¿cómo está nuestro cuerpo? Estropeado. ¿Cómo está nuestra mente? Estropeado. Hay hermanos que tienen buena intención, vienen a la iglesia, pero llegan a la iglesia 5 minutos. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque nuestra mente está estresada, no estamos durmiendo correctamente, no estamos comiendo correctamente, no estamos haciendo ejercicio, por tanto la circulación no está oxigenando la mente y a la vez, hermanos, estamos frenados, trabados, y la obra de Reforma Pro Salud tiene que hacer una obra tremenda en nosotros. Ahora vamos afuera y decir, mira, el Dios que me curó, el Dios que me sanó, te quiere ayudar a usted también, y vamos a predicar el Evangelio por testimonio. ¿Me están acompañando, hermanos? Entonces no es solamente descubrir allá que hace el papado o que están haciendo los ecuménicos. No, mis hermanos, tenemos que hacer una obra en nosotros, por nuestra familia. Va a venir la crisis, está a las puertas, nadie ya puede dudar. Usted mira semana con semana que se va apretando más y se va aumentando más la intensidad. Los dolores de parto, hermanos, están a la vista de que algo grande y decisivo está por ocurrir. Pero en nosotros no está habiendo ningún cambio, ninguna reforma, ya no somos casi diferentes del mundo. Por eso, hermanos, tenemos que ahora en poco tiempo estudiar cómo el Señor nos quiere preparar para esta hora. Miren este libro 530, la página. Estoy leyendo Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice así, hermanos: el Señor me ha manifestado, 762 es el párrafo, página 530. Dice así, hermanos: el Señor me ha manifestado que muchísimas personas serán rescatadas de la degeneración física, mental y moral por medio de la influencia práctica de la Reforma Pro Salud. Se darán disertaciones sobre salud y se multiplicarán publicaciones sobre el mismo tema. Los principios de la Reforma Pro Salud serán recibidos con favor y muchos serán iluminados. Gloria a Dios. Ahora entonces viene una pregunta: ¿cómo va a hacer el Señor esta obra? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo va a hacer? Entonces es ahí cuando vamos a brincar ahora el tema de la Reforma Pro Salud y la obra médico-misionera para los puestos de avanzada. Ese es un tema que, claro, ahora voy apenas empezar, yo no voy a poder predicar en un tema todo el temario, pero aquí dice que debe de haber ahora un grupo que va adelante a abrir el camino, planear salir de las ciudades y abrir el camino. ¿Y abrir el camino para qué? Es que debemos colocar, hermanos, yo y usted, debemos colocar los sanatorios. Hay un montón de hermanos que ya están arreglándose para regresar a su país, para ir al campo. Está bien, perfecto, pero ¿qué va a hacer allá?
Muchos ya se fueron. ¿Y qué están haciendo allá para iluminar la tierra con la gloria del mensaje del tercer ángel? ¿Ya ven que esta es una trampa? Cuando uno vai ao campo, apenas está pensando em ele mesmo. E como vai cumprir a missão? Por isso há que venir agora, hermanos, a perguntar ao Senhor: como vamos predicar a cada nação, tribo, língua e pueblo? Se eu me vou ao campo, allá nomás há monos, arbolitos e conejitos. Então, hermanos, Deus nos manda a fazer uma obra muito especial em el campo. ¿Cuál es? Vamos passo a passo. Aqui dice assim, hermanos, a la página seguinte deste mesmo livro, Eventos de los Últimos Dias. Mira, este tema que estou predicando hoje não é para luteranos, pentecostales, bautistas, Assembleia de Deus. São nossos hermanos, sim são, amam a Jesus, amam, pero eles não têm a missão. A missão Deus te ha dado a você e a mim. ¿Estão comigo, hermanos? Qual é a missão? Vamos então passo a passo. Página 123, Eventos de los Últimos Dias. El Senhor nos ha indicado repetidamente que devemos trabalhar em las ciudades, desde puestos de avançada ubicados fuera de ellas. Se há uma verdade presente para esta hora, meus irmãos, aqui está. Como vamos alcançar as cidades? Primeiro já miramos que devemos cuidar de nossa saúde e agora vamos então cumprir o plano. Abrir caminho significa ir adelante. Em essas cidades, miren, las ciudades devemos ter casas de culto como monumentos de Deus, pero las instituições destinadas a la publicación de la verdad, a la curación de los enfermos e a la preparación de los obreros devem estabelecer-se fuera de las ciudades. ¿Está claro eso o está bem oscuro? Clarísimo. Las ciudades, mis hermanos, são semilleros de vicios. Las ciudades são, mis hermanos, el blanco de los juicios divinos. Vai cair fuego del cielo, azufre sobre las ciudades. Portanto, el Senhor nos chama a hacer ¿qué? Salir de la ciudad. Pero muchos escucharon un sermón como esto en el año 2000 y se fueron corriendo al campo y llegaron allá y sus hijos apostataron, su esposa se divorció del hermano porque no entendieron todo el mensaje. No es solamente ir afuera de la ciudad, es llevar, hermanos, una obra que hacer. Por ello la cito otra vez, dice: pero las instituciones. ¿Qué son instituciones? Por eso decía la Biblia, hermanos, prepárate para encontrarte con tu Dios. Dios nos manda abrir, hermanos, la agricultura. La agricultura es el ABC de la verdadera educación. Adán y Eva fueron colocados en un huerto para plantar, para cuidar, hermanos, porque era la comida que ellos debían comer. Por tanto, ahora, si usted quiere sanar, você tem que aprender a plantar outra vez, e você vai comer um tomate verdadeiro, um apio verdadeiro, um brócolis verdadeiro, uma papaya verdadeira, e não um pedaço de plástico geneticamente cambiado. Estão comigo? Quando você coma a comida que Deus criou, orgânica, criolla, biológica, limpia, sem inseticida, sem tanto químico, hermanos, sem agrotóxico, agora tu corpo empieza a sanar. Glória a Deus. Estamos comprando una finca en Brasil ahora, hermanos. Mucha cantidad de tierra, pero allá, por la moneda, que mi país está quebrado financieramente, se hace fácil de aquí comprar allá. Y hay, mis hermanos, miles de pies de açaí. Yo quiero hacer un programa para que ustedes aprendan sobre esta fruta. Es un super alimento. ¿Cómo se llama? Açaí. En español, algunos dicen acai. Acai, porque ustedes não usam esta letra, a letra C com uma C cedilha, se decimos nós outros, que dá um sonido diferente à letra C. Não decimos acai, allá, decimos açaí, açaí, assim é o nome correto. É um super alimento, hermanos,
E é como um maná, porque contos completos, e quem estuda biologia entende de que uma proteína, solamente ela é completa quando tem por lo menos 20 aminoácidos essenciais. Por isso, o médico disse a la hermana ou a pessoa que vai visitar-lo: você tem que comer carne, porque só a carne te dá a proteína. Oh, que ignorância! Isso não é certo, hermanos. Deus dio a Adão e Eva nunca comeram carne, e eles tinham a proteína, e seu tamanho, hermanos, era gigantoso, tanto nosso padre Adão como a madre Eva eram grandes, e não comiam carne nem produtos de origem animal. Portanto, hermanos, el açaí, bueno, no voy a hablar de eso ahora, me va a desviar el tema, pero estoy diciendo, hermanos, de que tenemos que tener ahora la agricultura orgánica, y no solamente el açaí. Usted puede plantar el frijol, la papa, el ajo y la cebolla, el perejil, cilantro, todo lo que necesita. Pero dice aquí, hermanos, que debemos también tener instituciones destinadas a la publicación de la verdad. Ahora usted puede ordenar, ahora en mi carro ahí al lado tengo 3 cajas de Conflicto de los Siglos en español y una caja en inglés, porque, mis hermanos, ahora se puede comprar, o podemos ordenar y viene por el correo, pero pronto ya no va a haber esta facilidad. ¿Y cómo vamos ahora a darle el mensaje a cada puerta, a cada casa? ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues tenemos que producir nosotros, porque ahora cuando compramos está muy caro, pero si usted pone una imprenta y produce usted mismo, usted produce DVDs con la verdad presente, produce folletos, produce libritos pequeños, y todo esto sale bien barato. Esos libros que lo estaba mencionando aquí, hermanos, no piensa que lo encontramos ahí en una librería, no, eso producimos todo. Mira, sale bien barato, y por eso podemos dar un precio bien en cuenta, o hasta regalar si queremos, porque no nos pesa. Y aquí dice, hermanos, si queremos concluir la obra, ¿y cuál es la misión? El mensaje de los 3 ángeles. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a cada nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque es llegada la hora de su juicio. Pero ¿cómo usted va a predicar si usted no tiene ni un libro para donar? Hay que tener un Conflicto de los Siglos, hay que tener un libro Ministerio de Curación, hay que tener un libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Aquí dice, como monumentos de Dios, destinadas a la publicación de la verdad. Y ahora hay otra obra, a la curación de los enfermos. Hermanos, ahora voy a empezar a hablar de esto. Cuán importante es que usted aprenda a ayudar a la gente. Si usted lo hace, usted va a tener una gran bendición. Todos los pastores tienen que aprender, hermanos, a tratar a la gente, a sanar a las personas. Todos los miembros de la iglesia tienen que aprender a sanar a la gente. Y usted va a decir: pastor, ¿dónde usted leyó esto? Bueno, en un montón de lugares. A ver, ¿quieren escuchar uno por lo menos? Mira este librito donde está aquí, página 548 de este libro, hermanos, Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice así, 548, párrafo 785. Hemos llegado a un tiempo. ¿Cuál tiempo, hermanos? El fin del tiempo del fin. Tanta enfermedad, tanto sufrimiento. Hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia, ¿cuántos miembros de la iglesia? Todos. Hemos llegado a un tiempo en que cada miembro de la iglesia debe hacer obra misionera médica. Este mundo se parece a um hospital lleno de vítimas de enfermidades físicas e espirituales. Por todas partes hay gente que muere por carecer del conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas. Es necesario que los miembros de la iglesia despierten. Las vírgenes estamos dormidas. Despiertan y comprendan. Ahí a la mañana hablé de eso, hermanos. Al entrar al plan divino y a abrazar la reforma pro salud, usted va a tener discernimiento, una mente limpia, lúcida, clara, y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer esas verdades. Los que han sido alumbrados por la verdad deben ser portaluces para el mundo. En el tiempo actual, ocultar nuestra luz sería una gravísima falta. ¿Qué es ahora, hermanos, fallar en esto?
uma gravíssima falta. Hemos chegado em um tempo quando cada membro da igreja tem que correr atrás do Papa. ¿Sí dice aí? Não, agora a maioria dos predicadores puro falar do decreto dominical, que o Papa para cá, que o Papa para allá, e que de la reforma pro salud, e que de la obra médico-missionera, e que de los puestos de avançada, e que eu pudiera seguir, hermanos, falando, há uma obra de preparação. Ustedes não podem dar-se lujo agora de ir a um lugar onde não se esté predicando de como preparar-se, porque o que vai venir está às portas e não estamos preparados. ¿Es importante lo que estoy diciendo o estamos perdiendo el tiempo aquí? Hermanos, miren, tal vez usted diga, no, pastor, eso nomás es una cita aislada. ¿Cómo una cita aislada? Agarra este libro aquí. Evangelismo. Evangelismo. Y ni siquiera estoy usando los panfletos allá, porque allá está pura, podemos decir oro puro, pura cita hermosa. Este libro, Evangelismo, a la página 60, agarra, se usted tem livro, vai à casa e vê lá o título. Se você tem livro, vai à casa e nomás mira o título, página 60. ¿Sabe qual é o título que está aqui? Vou ler aqui, ó. Aqui não diz puesto, aqui diz los centros de avançada. É o mesmo, los centros de avançada. Há diversos nomes que a irmã White menciona esta obra. Habla de misión, centros de avançada ou puestos de avançada, habla também de centros de influência, ella usa várias palavras, pero é lo mismo. E qual é a obra? A la página seguinte, porque isso está na página 60, a la página seguinte diz assim, hermanos, mira, esta cita é poderosa, esta cita, mis hermanos, me hizo pensar muito. Estamos falhando, nos decimos que somos adventistas, pero estamos lejos de ser adventista como Deus manda. Temos que agora pedir perdão e começar a obedecer a las instruções. Mira, página 61, el libro Evangelismo, diz assim: las ciudades han de ser trabajadas. Las ciudades han de ser trabajadas. Los que se foram ao campo e se meteram a uma cueva allá lejos, e agora pensando que vão esperar a venida de Jesus, estão em problemas. Estão em problemas porque são desertores, aunque não lo hicieron de maneira intencional, porque a culpa não é de eles tampouco, é de los pastores, que somos nós outros, os ministros, que não estamos predicando o mensagem completo. Dice, las ciudades têm que ser advertidas. Aqui dice, las ciudades han de ser trabajadas desde las avançadas. Desde las avançadas. ¿Y qué es esto? Desde las avançadas. Sigo leyendo. Dijo el mensajero de Dios, un ángel, ¿no?, que estaba con ella: ¿no serán amonestadas las ciudades? Una pregunta. ¿No serán amonestadas las ciudades? Sí. No por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino por los que las visitan, para amonestar a sus habitantes de lo que está por sobrevenir a la tierra. ¿Está clara la cita? ¿Quién va a terminar la obra? ¿El pueblo de Dios que está metido dentro de Babilonia o los que salieron afuera? Si el ángel está hablando la verdad, y yo no creo que un ángel es mentiroso, los que están en la ciudad no tienen tiempo para esto, ni consagración, ni tiempo, ni disposición. Los que van a terminar la obra son los que obedecen al Señor y salen afuera. Entonces, mis hermanos, ¿qué es esto de puesto de avanzada? Es una palabra militar que menciona de una estrategia. Por decir, cuando se va a atacar una ciudad, se cerca la ciudad, entonces le ataca. Y eso es lo que Dios está mandando que hagamos ahora. Entonces, mis hermanos, nos da la Biblia varios ejemplos. No tengo mucho tiempo de ir a la Biblia, pero pudiera hablar de Juan el Bautista. La siguiente cita aquí de la página 61 dice: tal como lo hizo Enoc, como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. Tal como lo hizo Enoc, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Entonces, mis hermanos, si vamos bien, tenemos que ir adelante a preparar el camino. Tenemos que planear hacerlo. Tenemos que ahora recibir las instrucciones y seguir. Abrir las instituciones. Y esas instituciones, en este libro aquí,
São chamadas indústrias. Ministério de Curação. Sim, indústrias. Vamos ler, pues vamos ler. O Ministério de Curação, hermanos, nos habla de esto, de qué debemos hacer ahora en ese tiempo. A la página 89. Página 89 es el capítulo Asistencia a los Desvalidos. Hay un subtítulo que dice Familias Misioneras. Al capítulo Asistencia a los Desvalidos, Ministerio de Curación. Aquí dice así: necesítanse familias de misioneros, que es un puesto de avanzada. É um agrupamento de famílias de missioneiros, voluntários. Não é gente que vai a sacar vacações, dormir aí, estar nadando todo o dia. Não, hermanos, são famílias de missioneiros que vayan a estabelecer em regiões desoladas, afuera, como diz a Bíblia. La tierra ayudó a la mujer. Allá, hermanos, vamos a estar libres del sistema. Allá vamos a tomar agua limpia. Allá vamos a comer comida orgánica. Allá vamos a tomar luz solar. Allá, mis hermanos, vamos a tener tiempo para orar. Allá vamos a tener tiempo para estudiar. Allá tenemos tiempo para los niños. Allá, mis hermanos, vamos a estar levantando la familia otra vez. Por eso que tenemos que aprender como Dios manda. Necesitan-se famílias de misioneros que vayan a estabelecer-se em regiões desoladas, vayan a ocupar regiões desatendidas, buenos agricultores, buenos ¿qué? Mira lo primero que pone, hermanos, buenos ¿qué? Agricultores, porque como vou aí ao campo e não há assim papa que está sobrando, plátano que está por toda parte ao campo, não, isso tem que plantar-se, isso tem que saber trabalhar na terra, isso tem que saber como aproveitar as estações. Você não pode plantar quando empieza o frio, ele vai matar todo, vai matar a planta. Então você tem que entender as estações, a primavera, o outono, quando se hace a produção. Então, buenos agricultores. Oh, mis hermanos, eu estou lendo tanto. Estamos aprendendo como fazer, mis hermanos, a agricultura orgânica. É importantíssimo isto. Queremos fazer um congresso, mis hermanos, aí por mês de abril, mais ou menos maio, abril, em Texas, de agricultura orgânica. O primeiro que vamos arrancar, hermanos, porque se não sabemos plantar de nada, é o primeiro que Deus coloca. A agricultura é o ABC de la verdadeira educação. Não, a comida não está assim por la calle, hermanos, não está em cada canto, não, a comida tem que produzir-se. A terra dará sua bendição, o Senhor nos dará sabedoria. Temos que conhecer os superprodutos, temos que plantar os frutales, temos que ter, mis hermanos, as hierbas medicinais para abrir um sanatório e curar a gente. Todo isso é a obra de los agricultores. Então, hermanos, quando você planta aí o maíz, o frijol, a papa, vem a plaga, vem las hierbas, las enfermedades, e agora as plantas se mueren. Então tem que plantar em derredor de los huertos, tem que plantar as plantas apropriadas que vão expulsar os insectos, não? Buenos agricultores. Agora mira a outra palavra, hombres de finanças. Os pastores não têm que poner a mão em el dinheiro. Os pastores predicam a palavra, pero há homens e mulheres que estão, como se diz, preparadas, porque o Espírito Santo lhe deu dones e eles vão administrar as finanças, como por dizer, organizar o dinheiro, hermanos, que vamos comprar este mês, que nos alcança para ir aumentando a produção. Homens de finança, construtores. Eu estou maravilhado, hermanos, quanta luz. Leiam este livro, Ministério de Curação. Construtores. Eu trabalhei na construção civil, assim se diz em meu país, na construção civil por 7 anos. E fui especialista, hermanos, em uma área. Uno tem que saber um pouquinho de todo, pero uno tem que especializar-se em uma área. Eu sabia, ou sei, porque eu nunca se olvida, não? Colocar pisos, cerâmica, as paredes, azulejos, cerâmica, hasta o techo também se pode colocar. E ganhava muito bem com isso. Então, temos que ter hermanos que sepam a construção civil. Há que saber colocar a base. Porque o edifício está parado e não cai? Porque aí uma base sólida
en la tierra. Un constructor sabe cómo hacerlo, la piedra de esquina y cómo poner la tubería por abajo para que no entre el agua, y ahora con el agua ahí crea un lodo y cae todo el edificio. Entonces todo eso, el escoamiento, la electricidad, la plomería, todas las partes de la construcción. Queremos abrir este puesto de avanzada como una escuela de puestos de avanzada, y vamos desde el mismo principio estar grabando las clases, haciendo la propia escuela. Por decir, si usted da un soco en esta pared ahí, usted rompe la mano porque ese es concreto, está bien fuerte esta pared. Pero queremos hacer construcciones así, pero no con cimiento, queremos hacer con tierra, con barro. Usted compra las bolsas, muy baratas las bolsas, son bolsas especiales, y pone tierra dentro. Y ahora pone una bolsa arriba de la otra y pone un alambre de púa arriba entre las bolsas para que la bolsa no corra y cae la pared, ¿no? Ya tiene que estar trabada. Y pone los cantos, las vigas, los baluartes, los postes, y ahora amarra la casa por arriba y hace otra cinta y pone los palos de eucalipto, lo que sea, pone las ventanas y puertas. Todo sale casi gratis. Si compramos la tierra con los palos y ahora la tierra está y colocamos en las bolsas, hacemos una construcción casi que gratis. Dios nos está abriendo los ojos ahora cómo hacer eso, hermanos, de manera, y mira, yo tuviera tiempo para leer todo eso porque tengo el libro ahí. Construcciones sencillas, nada de mármol, de oro, que tanto dorado y que tanta cosa de lujo. No, vamos a hacer todos los sanatorios, todo sencillo. Esto es lo que debemos aprender ahora, porque el Señor nos ha dado luz, hermanos. Ahora que estamos gastando todo nuestro tiempo corriendo atrás del Papa que vio, fue para acá, fue para allá, y no estamos aprendiendo la tarea para esta hora. Aquí está la luz. Puestos de avanzada. El Señor nos quiere iluminar para que cuando llegue la crisis tengamos nuestro lugar, tengamos nuestro techo, tengamos nuestra comida, tengamos nuestra agua. Y como José en el tiempo del Egipto, hermanos, la hambruna está a la puerta, pero nosotros tenemos para compartir. ¿Están conmigo? Tal vez esto ahora dice, no, pues fui ahí perder el tiempo con este pastor, con este tema, pero mañana, cuando venga la crisis, usted se va a acordar de la luz que Dios ha enviado hoy a través de este material. Hermanos, hay que estudiar la palabra. Dice así, constructores y personas aptas en las varias artes y oficios. A la tarde aquí yo estaba hablando, hermanos, al tiempo de Jesús con los discípulos, ni siquiera se necesitaba, como el tiempo de Adán y Eva, ni siquiera se necesitaba un techo. Ellos dormían a un parque allá al huerto de los olivos, ahí dormían. Pero hoy, lleva a tu esposa y tus hijos a dormir al parque, ¿qué te van a decir? A ver si ellos van con usted a dormir en un parque, a un huerto. No, hoy, hermanos, se requiere de otras cosas. Se requiere de un techo, de ropa. Y ahora, mis hermanos, para concluir la tarea, se requiere también de la tecnología. No es un lujo. La tecnología, hermanos, ahora la usamos para llevar adelante el mensaje de los 3 ángeles. ¿Están conmigo? Porque desde aquí, yo estoy dormido a la noche. Pero toda la noche ahí me está el canal 24 horas predicando. Y yo dormido, pero estoy predicando. La tecnología. Que ahora tenemos el celular y tenemos las redes sociales y tenemos tantas facilidades, hermanos. Por eso que ahora debemos entonces, aquí dice, estar preparado en varias artes y oficios para poder, hermanos, implantar eso. Ahora sigo leyendo, dice. Personas aptas en las varias artes y oficios para mejorar las condiciones de aquellas tierras, implantar, escucha bien, implantar industrias. ¿Implantar qué, hermanos? Industrias. Prepararse humildes viviendas y ayudar a sus vecinos. Hermanos, entonces miren. Este tema de las industrias, aquí tengo una cita, a ver si la encuentro. Aquí la tengo, dice así, hermanos. Está en el libro La Educación Cristiana, la página 316. Los israelitas consideraban la preparación industrial como un deber. Se requería de cada padre que quisiese aprender a sus hijos algún oficio útil
los mayores hombres de Israel se adiestraban em atividades industriales. ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Qué sabía hacer San Pablo? Sabía hacer las tiendas. ¿Qué sabía hacer Jesús? Todos los varones israelitas tenían una actividad laboral, industrial, sabían hacer algo. Por eso, hermanos, ahora tenemos que regresar otra vez a este principio. Nosotros podemos tener muchos talentos, hablar muchas línguas, hacer cosas maravillosas, pero si no sabemos producir la comida y producir la vivienda o el lugar donde vivir, vamos a estar en la calle y muriendo de hambre. ¿Están conmigo? La mayoría de los padres y madres ahora quieren que su hijo se projete. Ay, mi hijo vai ser abogado, vai ser um licenciado, vai ser um doutor, vai ganhar muito dinheiro. ¿Es esto cierto? Bueno, tal vez que sí, pero va a apostatar. Los que serán fieles al Señor perderán todo privilegio y todos sus diplomas, todo su PhD, toda su maestría, doctorado, todo no va a tener ningún valor si no aprende a comer, a plantar y a tener comida para comer. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces ahora tenemos muy poco tiempo para esto. Las industrias. Lo primero que estamos organizando en Houston, hermanos, colocar en este puesto de avanzada que estamos abriendo y vamos a colocar la escuela para enseñar esto. Cómo hacer una panadería de pan medicinal. Panadería de pan medicinal, galletas, masa de pizza, panes de diversos sabores. Usted puede hacer un pan con papas, pan de camote, pan de yuca. Bueno, usted puede hacer un pan con muchas cosas, ¿no? Pero un pan medicinal. ¿Por qué que la mayoría ahora estamos con alergia? ¿Por qué la mayoría estamos con artritis? ¿Por qué la mayoría ahora tiene cáncer? ¿Por qué la mayoría ahora pura inflamación? Si es la inflamación del cerebro, viene el Parkinson, Alzheimer, ataques de pánico, pues ansiedad, estrés y tanta cosa que ahora insomnio. ¿Y por qué tanta desgracia? ¿Será que Dios no sabía crear un cerebro? Es que está todo inflamado. ¿Por qué tenemos, hermanos, dolores lumbares, dolores en las articulaciones? Pues está todo inflamado. ¿Y por qué está inflamado? Ay, pastor, yo soy vegano y estoy todo inflamado. Deja de comer el trigo, ese trigo inflama. El trigo moderno está genéticamente cambiado. Cuando vayamos al campo y coloquemos una panadería de pan medicinal, vamos a usar un trigo que no inflama. Y al revés, como dice la Biblia, ahora usted puede vivir solo de pan y agua. Solo de pan y agua. ¿Y por qué podemos vivir solo de pan y agua? Porque el pan, el trigo verdadero, es el rey de los cereales. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Gloria a Dios. Pero no este pan de la ciudad, ese inflama. Ese es el pan de Satanás. Este es el Satanás que dice, este es mi pan que inflama, enferma y mata. Y el ladrón viene para matar, robar y destruir. Juan 10:10. ¿Están conmigo? Entonces tenemos que aprender industrias, como preparar el pan bien bonito, poner una bolsa, poner ahí nuestro logotipo, ¿no? Puesto de avanzada, Maranata, un ejemplo no estoy diciendo, ¿no? Y ahora usted pone su nombre, su teléfono, su contacto, y ahora vamos a obedecer las instrucciones del cielo. El colportor evangelista, la iglesia ha perdido, mis hermanos, el ministerio de colportaje. Cada casa tenemos que visitar. Usted va a decir, no, pastor, esto ya está al pasado, la gente ya no compra libros. ¿Y quién te dijo que voy a vender libros? Yo voy con mi pepino orgánico, mi tomate orgánico, me voy con mi pan medicinal. ¿Cuál puerta me va a cerrar? Ninguna. Y cuando yo le vengo y le digo a la gente, mira, tenemos allá un sanatorio que le podemos ayudar a sanar del diabetes y usted no va a pagar casi nada. Y tenemos allá un sanatorio que te va a ayudar a hacer una desintoxicación completa y el precio es muy barato. Hermanos, ¿cuál puerta se nos va a cerrar? Todos están enfermos. Ahora entonces que la persona viene y se trata, y entonces yo le digo, ahora lee este librito aquí, Ministerio de Curación. Usted va a aprender cómo vivir sano. ¿Y sabe qué dice aquí? Que el doctor es Jesús. ¿Y sabe qué más que dice este librito? Que el día de Dios es el sábado. Gloria a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? El Señor ha creado un plan para abrir la puerta. Por eso, hermanos, aquí dice así,
este libro, los 3 primeros capítulos van a cambiar tu vida, consejos sobre el régimen alimenticio. Dice que la obra, mis hermanos, de Reforma Pro Salud es el brazo derecho del tercer ángel. No la cabeza, no el corazón, es el brazo. No es la parte más importante, pero sí es importante para abrir las puertas para que el mensaje de los 3 ángeles pueda entrar en cada casa. ¿Están conmigo, hermanos? ¡Qué tremendo! Industrias. Ahora yo estoy siendo iluminado, hermanos. Dios me ha dado mucha luz. Estoy muy agradecido con el Señor, porque ahora en Brasil estamos comprando una tierra. São miles, pero miles de pies de açaí. ¿Sabe qué es el açaí? Pues yo cortei ahí, yo conozco bien la pobreza. La pobreza es tan grande, pero tan grande. Si usted agarra un barco y usted, cuando viene de Macapá, que está allá cerca del océano, hasta Belém, donde estamos comprando la finca, son 24 horas navegando. Es la carretera allá es navegar. Son 24 horas. E que interessante, eu era despreparado. Entrei neste barco, pois 24 horas significa que você tem que passar a noite dentro do barco, não? E então eu paguei o boleto, entrei e pensei, será? Onde será minha cabine? Onde vou dormir? Será que há uma liteira, uma cama? E eu mirava e não havia nada. Eu pensei, onde vai dormir toda esta multitud? Havia aí quase 200 pessoas dentro de um barco. No, y el barco venía, hermanos, cargado, porque venía 2, 3 carros ahí y una montaña de piel de búfalo. Así que mataron los búfalos y estaba la piel de esos animales ahí, un peso tremendo el barco con casi 200 personas. Y yo pensé, ¿dónde esta gente va a dormir? Y yo quedé mirando y no vi ninguna cabina, nada. Y a la noche, cada cual sacó allá, hermanos, ahora no sé decir el nombre, decimos una rede. Maca, assim se entende? Uma maca cada qual sacou e havia ganchos assim a las paredes, não? E a los pilares havia gancho, cada qual buscava su gancho aí, colocava a maca e se acostava. E agora eu não tinha maca. Agora eu estava em problemas, tive que quedar sentado toda a hora, um frio aí, porque a la noite está frio, o rio, não? É como um oceano, o rio Amazonas é como um oceano, onde você mira é água. Não é um córrego, assim, não, é grande, enorme, e um frio, hermanos. E esta noite eu aí sentado, não tinha cama, porque não há cama, então. Pero uma pobreza tremenda, uma pobreza. Hermanos, ¿sabe qué la gente come ahí en Amazonas? Bueno, hay lugares ricos en las ciudades grandes, pero a la pura floresta la gente es pobre. ¿Sabe qué comen? Pescado. Hermanos, allá vender un pescado usted iba a morir pobre, porque no, la gente tiene pescado, pero a gusto es. Y el pirarucú es un pescado más o menos de aquí, el tamaño del pescado y es limpio, de escama, hasta aquí, mira, el tamaño del pescado. Uno carga así, el pescado va hasta el piso arrastrando así de tan gordo y pesado el pescado. Hay un pescado llamado pacú, es como una tapa de una olla, es arredondado, pero hermanos, la gente ama este pescado, es muy gorduroso, pero es limpio también de escama. Y también tiene la piraña, hay la piraña chiquilla y la piraña grande. Entonces, hermanos, allá la gente vive, ¿sabe de qué? Pescado, hay de todo tipo de pescado. De cuero y escamas. Y la gente también come una harina de yuca, pues nomás que allá dice macaxeira, algunos dicen aipim o mandioca. Bueno, hay varios nombres, pero en español creo que ustedes conocen como yuca, ¿no? Y es la harina tan barata, entonces la gente come pescado, harina de yuca, esa es la comida de todos. ¿Y sabe qué más? El açaí, esta frutita, que es un poderoso antioxidante. Está cargado de vitamina C, está cargado de calcio, está cargado de potasio, está cargado de hierro. La fruta es una super fruta, es un super alimento. Y la gente vive. Ahí están los niños corriendo y todo en medio a la suciedad, y ahí están, pero se alimentan bien, porque el pescado, aunque está contaminado el río, pero tiene omega 3, y la fruta tiene antioxidantes. Entonces la gente vive pues bien. Entonces, hermanos, ahora estoy leyendo aquí que Dios nos manda hacer industria. ¿Sabe cuál es la comida que va a tener al tiempo del fin? Esta comida, hasta me dan ganas de hablar una palabra fea aquí,
porque alguém disse, pastor, não hable esta palavra desgraciada, que é feia a palavra. Pero sí, pues yo no encuentro otra palabra para referirse a la alimentación que están dando a la gente, pues no somos cerdos, y aún los cerdos no tenemos que dar una comida tan fea. Este tomate está genéticamente cambiado, el maíz está genéticamente cambiado, la papaya ya no es papaya verdadera, estamos comiendo una imitación de comida. Por eso, hermanos, ahora tenemos que aprender, como dicen esos libros, por eso yo les digo, no ahora vayan a cualquier iglesia que están hablando puras profecías para apenas que saber lo que va a pasar. Tenemos que ahora es prepararnos. Entonces las industrias, tenemos que aprender, hermanos, y si Dios mandó, yo no tengo problema de venir aquí sábado a la mañana y leer, porque Dios mandó. No estamos aquí colocando dinheiro, nem haciendo negocio, pero estamos educando, educar. Tenemos que orar al Señor, que nos dé sabedoria. Deus iluminou José, ele não era, hermanos, uma autodidata, não era famoso, não era ricaço, ele era apenas uma pessoa humilde, pobre, um escravo, pero José, mis hermanos, foi o instrumento que o cielo levantou a la hora de hambruna para alimentar o mundo de aquele tempo. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando hoy o no? Vamos a terminar por aquí, porque a la tarde tenemos otro tema, si Dios nos permite, pero poco a poco, hermanos, vamos a estar dando este tema de preparación. Hermanos, dice así, que el pueblo de Israel tenía esta luz, pero ellos no entendieron el plan de Dios, perdieron el privilegio. Queridos hermanos, en este momento, Dios nos está llamando a nosotros para dar el mensaje para esta hora. Hermanos, yo termino este tema leyendo esta cita del libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Párrafo 488 dice así, hermanos. El libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Los cereales y las frutas preparados sin grasa y en una condición tan natural como sea posible, deben ser el alimento para las mesas de todos los que pretenden estar preparándose para la traslación al cielo. ¿Usted quiere ir al cielo? Dice que el pueblo de Dios va a ser ¿qué? Trasladado al cielo. ¿Y cómo debemos ya estar preparándonos ahora, hermanos? Dejando la comida, las costumbres, el estilo de vida de Babilonia, los cereales, las frutas, las semillas, de manera bien natural. ¿Sabe dónde vamos a tener este tipo de comida? Allá en el campo, allá en el campo. Vamos a plantar, hermanos, y cosechar todo natural, con la bendición del Señor. Y de esta manera nos vamos a estar preparando para ser ¿qué? Trasladado al cielo. Toda la reforma pro salud no es para decir yo soy mejor que usted. No, es que nos estamos preparando para sentar con los ángeles. Nos estamos preparando para estar sano y reflejar el carácter del Cordero. ¿Usted cree que el Cordero estaba enfermo? No, el Cordero debía estar sano. Querido hermano, querida hermana, si el Espíritu Santo de Dios está tocando tu corazón, usted siente que necesita ahora empezar otra vez, yo quiero invitarle a usted que venga a los pies del Señor. ¿Le gustaría a usted aceptar a Jesucristo como tu Salvador? Dice la Biblia que el mundo va en pos de la bestia, pero habrá, mis hermanos, un grupo que va en pos del Cordero. Los que siguen al Cordero a donde quiera que va. ¿Le gustaría a usted entregar su vida, su corazón a Jesús este día de hoy? ¿Le gustaría a usted venir y decir, Señor, he fallado con usted, me he apartado de tus caminos, o nunca he conocido esta luz, pero de hoy adelante yo quiero seguirte, yo quiero obedecerte? Haga un milagre en mi vida, toca mi corazón, toca mi mente, toca mi esposo, mi esposa, mis hijos, toca mi familia, Señor. Queremos prepararnos para tu reino. ¿Le gustaría a usted, mi hermano, hoy hacer este plan con el Señor? Que Dios te bendiga, mi hermana, que Dios te bendiga también. Que Dios nos ayude, hermanos. Usted que está en su casa, ¿le gustaría empezar otra vez?
Vamos, los que podamos, de manera muy reverente, hermanos, arrodillarnos. Vamos a adorar a nuestro Criador. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria a tu nombre, Señor. Tú nos has criado. Pudiéramos haber nacido, Señor, en un mundo perfecto, allá en otro planeta. Pero nacemos aquí porque tú nos criaste, Señor, en este mundo. Nos has dado la vida. Y ahora queremos descubrir la razón por que estamos aquí. Dice tu palabra que nosotros fomos criados para tu honra y gloria. Gracias, Señor. Tú has demostrado tu amor, tu misericordia para con nosotros. Gracias. Bendice esta congregación. Bendice este ministerio. Bendice a los telespectadores, aquellos que por las redes sociales, por la televisión nos acompañan. Oh Señor, también oramos por nuestros queridos. Prepáranos para tu reino. Prepáranos para tu venida. Oh Señor, hay una obra que está intocada. Y si todo eso que estamos leyendo es la verdad presente para la hora final, levanta a los predicadores, despierta tu iglesia, Señor, porque las vírgenes nos dormimos todas. Oh Señor, alguien tiene que decir, ahí viene el esposo. Alguien tiene que dar el sonido a la trompeta para que haya un despertar esta hora. Bendice tu pueblo, tu obra. Pedimos por los enfermos, tú eres el doctor de los doctores. Pedimos por los niños, por los jóvenes, están atrapados en el mundo, están enfermos, ya desde pequeños se han descarriado, Señor, por la vida moderna, el estilo de vida equivocado. Ten misericordia. Restaura nuestra mente, Señor. Cúranos, sánanos. Nos entregamos en tus manos y lo hacemos en el poderoso nombre de Jesús, a quien damos toda la honra y toda la gloria, hoy y para siempre. Amén.